¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de Género Digital y en esta ocasión, ustedes lo saben, son entrevistas, son debates, son opiniones diferentes, aquí se permite todo. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña un entrevistado muy especial. Él es actualmente dirigente estatal de la CTM en Sonora, el sector obrero en Sonora, sin duda la central más fuerte del sector obrero, Javier Villarreal Gámez. Gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias, Daik. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, maestro. Aquí estamos, muchas gracias. Y vamos a estar en este proceso tan bonito y sacar todas las inquietudes sobre todo. Ingeniero. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión es importante tocar el punto más coyuntural que está enfrentando ahorita la CTM. Tiene la coyuntura de un emplazamiento a huelga para el próximo lunes. Estamos hablando del servicio del transporte urbano. Es decir, hay una amenaza de caos para Hermosillo, pero debe haber una justificante. Quisiéramos que Javier nos hablara un poco sobre la justificante de esta amenaza de huelga. ¿Qué tantos servicios se vería afectado en caso de darse? Y si hay negociaciones en marcha. Adelante, Javier. Muchas gracias, Daik. Miren, hablar de transporte urbano implica contextualizar el tema y recordar que no hace muchos años en Hermosillo y en todo el estado había la figura de hombre camión. Era, digamos, concesionarios que primero en su tiempo fueron operadores y luego el gobierno de Ocaña, por ejemplo, entre otros gobiernos, les entregaban concesiones y se iban haciendo los mismos trabajadores de concesiones y por sí había problemas, digamos, de orden organizacional para ponerle orden también al transporte urbano. Era complicado porque nosotros veíamos en las diferentes colonias, ustedes recordarán, a las 2, 3 de la mañana los mismos concesionarios con un mecánico abajo del camión reparándolo para que a las 5 de la mañana estuviera en condiciones y llegaba el chofer y era muy rudimentario el sistema y muy riesgoso porque no se sabía bien a bien el día cómo iba a arrancar con camiones, con la cantidad de camiones suficientes. Entonces el gobierno de Eduardo Burs moderniza el transporte, lo integra en el famoso SUBA, ustedes recordarán, y entonces se integra el transporte urbano. Y bueno, también eso benefició a los trabajadores porque se les otorgó ya el servicio de seguro social de manera uniforme, valga la redundancia, los uniformes de trabajo, la capacitación a los operadores y finalmente una relación formal con una pues, asociación empresarial que venía siendo lo que era Sictusa, ¿no? En Obregón sucedió lo mismo, en Navojoa. Termina el gobierno de Burs y con el gobernador Padres, en lugar de avanzar, sentimos que se retrocedió, porque aquí en Hermosillo se propiciaron otras 2 pequeñas empresas que le hacían la competencia a Sictusa, y en Obregón hubo 4 empresas, hubo por ahí conflictos, hubo muertos, concesionarios y el líder de los operadores. Fue muy, muy feo lo que pasó en ese sexenio. En lugar de avanzar con modernizar Guaymas, Nogales, San Luis, Caborca, Agua Prieta, se retrocedió, diría. Nosotros pensábamos que con Claudia Pavlovich las cosas iban a cambiar, íbamos a continuar con lo de Eduardo Burs, pero no, lamentablemente se enredó el gobierno de Claudia Pavlovich en Hermosillo. Y entonces duró los primeros 3 años ahí buscando cómo resolver el problema y finalmente ocurre que hace la requisa, acaba con el derecho de los concesionarios que estaban y licita, entre comillas, el servicio a una persona muy allegada ahí a la gobernadora, a la gente de la gobernadora, y finalmente llega un empresario con una mentalidad totalmente negativa, de atropello a los derechos de los trabajadores. Y desde un principio se planteó que no querían un sindicato activo y que los trabajadores tenían que sujetarse a las reglas de la nueva empresa, que son 2 empresas. Una se llama Modalidad y la otra se llama Administración Corporativa. Así son dos empresas del mismo dueño, que es el señor Jesús Padilla,
un hombre muy suertudo, porque pues de repente él se le fue favorecido con todo el servicio. Sí, de la Ciudad de México, que él también opera algunos servicios en Guadalajara, Puebla y otros estados del país. Entonces, tuvimos problemas con él porque no había manera de poder avanzar. Y bueno, con el gobierno anterior hubo funcionarios como pues el propio secretario de gobierno, Miguel Pompa, otros funcionarios del gobierno que se notaba una extraña complicidad, porque nosotros le reclamábamos al patrón y el gobierno se enojaba. Entonces veíamos como que había complicidad ahí. Y entonces, una cosa muy curiosa, a los anteriores concesionarios les daban 8,5 millones al mes por subsidio por el transporte. Son subsidios que inventó Padres cuando ya no pudo, porque querían apropiarse también del transporte, no se dio la circunstancia, entonces pusieron el transporte gratuito a estudiantes, a la tercera edad, a discapacitados. El monto para ese subsidio implicaba 8,5 millones para los anteriores de Sictusa. Ahorita, en el gobierno anterior se pagaban 45 millones y ahorita se siguen pagando 45 millones. Entonces dices tú, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo raro, ¿verdad? ¿Cómo una cosa tan disparada? Y por donde le escarbes vas a encontrar sorpresas. Te vas, por ejemplo, por el lado de la tecnología para las tarjetas esas, prepago y todo eso. Sictusa pagaba 260,000 pesos mensuales por ese servicio de tecnología, se le llama. Pues actualmente se pagan 3 billones de pesos. Es una... 60,000. Oye, a 3 billones, es una proporción enorme. ¿A quién se le pagan eso? Pues la empresa lo paga a esa, ¿cómo se llama? A esa empresa que brinda la tecnología. A Jesús Padilla. Pero el subsidio actualmente, ¿a cuánto asciende? A 45 millones. ¿Se le paga a quién? ¿A Jesús Padilla? A Jesús Padilla. ¿Todo? Cada mes, puntual. ¿Y qué pasa con Sictusa? Pues ya le aplicaron la requisa. Es buena tu pregunta, porque los concesionarios de Sictusa, que son, no sé, como 400, de los cuales creo que ya se liquidó, les compraron concesión como a 90, en condiciones muy extrañas, porque en la misma Secretaría de Gobierno, ahí invitaban al concesionario, le daban su dinero, a veces 500, 600, 800 mil, como se dejara, y el concesionario decía, cedo los derechos de esta concesión y quedaba una línea en blanco, no se sabía. Entonces, pues piensa mal y acertarás, ¿no? Entonces, Sictusa básicamente desaparece para darle a Jesús Padilla el negocio. ¿O la desaparece mediante la requisa? Sí, así es. Desconocen las concesiones, los indemnizan, me supongo. Los indemnizan y se no los indemnizan. Ese es el problema. Les compran a 90 de ellos y quedan como 300 y fracción que no se les ha comprado la concesión, y son los que se reclaman con frecuencia que les paguen la mensualidad, que creo que es por el orden de 15,000 pesos mensuales por cada concesionario. Entonces, este gobierno no está dispuesto a pagarles, pero entonces tendría que liquidarles la concesión. Y según se oye por ahí, yo no te lo puedo asegurar, se habla alrededor de un monto de 300 millones para poder liquidar a esos 90. A esos, no, 300. 300 son los que faltan. 300 o 300 fracción, no tengo los datos. Entonces, es una danza de millones por todos lados, con una muy poca transparencia, con mucha opacidad. Entonces, no se termina de saber. Esos temas, uno trata de investigarlos para entender el porqué de todo este enredo, que finalmente no nos debiera importar, porque el patrón, lo que nosotros queremos es que a la gente le pague lo justo y la trate bien. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas. ¿Todos los trabajadores están en la CTM? Bueno, es muy difícil decir que todos. Este empresario se ha obstinado en dividir, desbaratar al sindicato y no lo ha conseguido. De 450 trabajadores aproximadamente que están ahí en el servicio, 360 están afiliados a CTM. Entonces pudiéramos hablar de una proporción considerable. Pero ese pequeño grupo lo mantiene el empresario. Incluso hay un grupito pequeño que lo subsidia, y hace unos días apareció el peine por ahí de que se iban a afiliar a otra central que es la FESON,
con una clara idea de luego presentar alguna demanda de titularidad, lo cual nosotros lo vemos totalmente, lo entendemos, pero no es el momento oportuno ahorita. Ahorita lo que estamos planteando es que el empresario cumpla. ¿Cuál es el problema, si me permites, para ubicar entonces? ¿Cuál es el problema ahorita en Hermosillo? Que llegó este empresario pagando 300 pesos por turno a los choferes. Entonces un chofer trabajaba 6 días a la semana y descansaba uno, entonces el patrón le pagaba 1,800. Y entonces nuestro primer planteamiento, oye, ¿por qué no le pagas el domingo o el día de descanso? Es que yo no pago el séptimo día a nadie. O sea, yo pago si trabajas, si no trabajas no te pago. Y pero es que la ley dice, pues sí, pero yo en ninguna parte del país pago el séptimo día. Después inventaron que los 1,800 había que dividirlos entre 7 para que se calculara, entonces ya el salario no era de 300, sino lo bajarías a 257. Entonces ya fue una cuestión muy burda que quisieron implementar en una audiencia, pero tan es así que cuando trabajas jornada doble, que es el otro problema, pues les pagan 600. Así les pagaba, porque es un pleito que traemos desde hace 2 años. Entonces, el asunto aquí es que hay una proporción importante que no te sé dar el dato preciso. Una tercera parte, al parecer, de operadores trabajan jornada doble. Entonces, entran a las 4:30 de la mañana para salir a las 5 a dar el servicio y salen a las 11 de la noche. Entonces, es brutal la carga de trabajo de 18 horas, porque es malo para la salud, es inhumano del operador, pero también es peligroso para los usuarios y para la comunidad en general. Pues se puede dormir, se puede cansar, es normal, el cuerpo no aguanta tanto. Por eso la ley habla de una jornada máxima de 8 horas. Y el otro problema que tenemos es que los que trabajan, esa jornada doble debías de pagarles tiempo extra, pero no, él paga doble jornada, 600 pesos. Una, 300. Y no paga el séptimo día. Pero el tiempo extra, el que trabaja una sola jornada, pues entra a las 4:30, pero no sale, digamos, a la 1, por ejemplo, o a la 1, no, sale a las 2, 2:30, 3, porque a veces el otro se tarda, en fin. Ese tiempo extra no lo paga el empresario porque él dice que tampoco paga de tiempo extra en ninguna parte del país. Y luego a eso le agregas que hubo despedidos. En el gobierno anterior había 120, bueno, eran primero 100 despedidos. Queríamos que se reinstalaran y el gobierno nos dijo, oye, haremos algo, negociaremos, que la mitad sea liquidado y la otra mitad se reinstalan. Nosotros accedimos a que se liquidaran la mitad y la segunda, pues no quisieron reinstalarlos y todavía están, y se le agregaron 14 más, de manera que ahorita hay 14 despedidos. Y la empresa no los quiere reinstalar. El gobierno anterior, por resolver el problema, empezó a pagarles, el mismo gobierno, cada semana. Y este gobierno dice, ¿por qué les voy a pagar? Pues entonces estamos empezando a huelga para que se reinstalen. Y ahora el gobierno pues está inquieto porque puede estallar la huelga el próximo lunes. Ese es, no todo, pero una buena parte del problema. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que se reinstalen los 64. Que por cierto hay una enorme rotación ahí. 64 despedidos. Que se trabaje jornada máxima de 8 horas como lo establece la ley con pago de tiempo extra y que se pague el séptimo día. Entonces es lo elemental, obviamente, que se reconozca el contrato colectivo de trabajo, que ese es otro problema porque el empresario es muy rejego, o sea, él no quiere reconocer el contrato, pero el contrato, hay 2 razones para reconocerlo. Una, que utiliza las nuevas empresas utilizan las mismas instalaciones de Sictusa, físicamente hablando, allá por Lázaro Cárdenas. Los mismos camiones que tenía Sictusa los agarró la empresa. Y 3, el mismo personal. Entonces eso se llama sustitución patronal y viene establecido en la ley y opera el mismo contrato. Pero como empezó a decir este hombre, no, yo no reconozco porque ese contrato era Sictusa, no mío, muy bien. Llegó un momento en que tuvo que firmar un convenio y lo firmó donde reconoce el contrato para las 2 empresas ante la autoridad y todavía ahorita tiene la desfachatez o no sé qué decirlo de no reconocerlo. Entonces, y la autoridad pues tampoco está pintada y ahorita ya emplazamos a huelga. Hubo una audiencia el lunes pasado. En la audiencia presentó la empresa una serie de incidentes de falta de personalidad, se fueron desechados.
y se reconoció la legítima representatividad del sindicato para todos los efectos legales. Entonces, la huelga va derecha rumbo al lunes próximo a las 5 de la mañana y la verdad, pues sí es un problema serio porque estás hablando de que el transporte urbano en Hermosillo mueve al menos 300,000 pasajeros por día y es un problema muy serio porque afectaría la economía, los centros de trabajo, en fin, la estabilidad del municipio y sentimos que se ha perdido mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad de platicar con el gobernador electo entonces, Durazo, 3 meses antes de que asumiera el cargo. Platicamos ampliamente de este tema. Él me mandó con varios funcionarios de su equipo. Les pedía que en el proceso de entrega-recepción se pusiera lupa en el tema del transporte. Pareciera que no lo hicieron del todo y finalmente pues tenemos ya 5 semanas de este gobierno y pues sí, no se ha trabajado con oportunidad sobre el tema y estamos ahorita todavía sin resultados. Entonces sí es el tema de riesgo, está muy enredado. Habría muchas más cosas que decirles, pero por ejemplo los camiones nuevos, se compraron 256 camiones. Con Claudia, hace apenas que 1 año y medio, 2 años. Pero resulta que estos 256 camiones se compraron con un sobreprecio de $1,000,000 cada camión. Se sabía en el bajo mundo, por ahí todos los funcionarios tienen su historia, de que ese dinero era para pagarle a los concesionarios. No se les pagó, por eso se les debe ahorita como 300 millones. Pero otra sorpresa, durante 1 año y medio el empresario Padilla no pagó a las armadoras de los nuevos camiones. Entonces está acumulada una deuda con intereses que ya es una bola de nieve. Entonces, y te digo, le sigues rascando y va a salir más. Es un enredo terrible. Muy bien. Parece ser que hay un, pues no parece ser, no parece muy claro, que hay una ambición tremenda en el sector del transporte. Hay mucha ambición porque aparte de prestar el servicio, aparte que debiera ser lo más importante, los gobiernos lo que han hecho es dividirlos. Primero, dividirlos, después, en el caso de Guillermo Padres, pero después con Claudia, beneficiar a un allegado, a Jesús Padilla, que es el actual concesionario mayoritario, ¿no?, con su modalidad y su administración corporativa, pero al mismo tiempo el gobierno sirve de comprador de unidades. Comprador de unidades que se las entrega a los concesionarios para que le pague el concesionario al gobierno. ¿Así es? Se debe pagar al vendedor de los camiones, que es una empresa armadora de camiones. ¿Y qué papel juega el gobierno del Estado? Hay una figura, muy buena tu pregunta, que se le llama garantía del servicio. Es decir, el servicio público de transporte se convierte en garantía, que es lo mismo que si fuera el gobierno, pues. Nomás que lo disfrazan con el servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que vende el camión dice, yo no sé, pero el servicio me garantiza que ese camión se me pague. Pero con todo y eso, duraron 1 año y medio sin pagar. Y entonces la deuda pues, se ha ido inflando. Es como las intervenciones fiscales en los ayuntamientos, ¿no? Sí. Para poder que pagues tu deuda, intervenciones bancarias. Pero bueno, en este caso, Javier, estamos hablando de un conflicto que parece repetirse con mucha frecuencia y sin embargo la CTM logra negociar al final. Logra negociar. Has logrado que las amenazas finalmente se frenen. Yo quiero decir con esto, ¿hasta dónde va a negociar la CTM? Pues sí. Me he acordado mucho del viejo consejo de mi mamá que decía siempre, no sé si a ustedes de chiquitos les pasaba, muchacho, que en alguien quepa la prudencia. Ajá. ¿Te acuerdas que decía la mamá? Sí, bueno, y yo le decía, ¿por qué nomás yo? Entonces, en nosotros ha cabido la prudencia de no estallar y tener que negociar a veces en condiciones no muy cómodas, porque además era el garrote a un lado. Era muy difícil. Tú dices, se oye muy bonito, han negociado, pues de qué no nos quedaba de otra, mi hermano, porque si no negociábamos, nos metieron a un líder, por ejemplo, a la cárcel por haber estallado una huelga. Cuando no habían, al dirigente Apolinar Castillo, okay. Han despedido trabajadores.
era pelearse con el patrón, pero también el gobierno a un lado con un garrote y un clavo en la punta detrás de nosotros. Pues era muy difícil. Nosotros confiamos en este gobierno porque creemos que el doctor Alfonso Durazo Montaño tiene valores, tiene principios, tiene convicciones de legalidad, de respeto al derecho de los trabajadores, y en este sentido, pues su equipo de trabajo debiera estar avanzando en ese propósito. Finalmente, como lo dice la 4T, la paz laboral pues es fruto de la justicia, y ahorita no vemos que todavía a este señor se le haya jalado a cuentas. Parece que este señor Padilla no hay gobierno que lo mete en cintura. En el gobierno anterior, él se llegó a aparecer en una negociación con Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex, porque Padilla era presidente de Coparmex en la Ciudad de México. Y ustedes saben a qué color obedece Coparmex, políticamente hablando. Pues ahorita les va la nueva. Ahorita es 4T pura sangre. ¿Ah? Sí, no, ahorita es más morenista que cualquiera de los que veas tú en la fórmula anterior de Moreno. No. Es que tienen una habilidad de cambiar de color impresionante. Y entonces ahorita resulta que es muy amigo de los de Morena, pero íntimamente amigo. Bueno, entonces, pues el problema está planteado, maestro. ¿Alguna intervención de usted en este sentido? Seré una ley incondicional de los trabajadores de Sonora, dijo Alfonso Durazo en una presentación que tuvieron en la CTM. ¿Qué significa? Un apoyo total al pueblo en representación de la CTM. La CTM siempre ha sido de un solo partido y ha tenido una vocación definida, y eso es una elegancia, porque no hay traición ahí. Y toda la gente que está inmiscuida ahí tiene principios también, porque pues si hay una organización que ayuda y beneficia, creemos que esas personas que realmente que ocupan van a estar siempre con esas personas. El líder tiene que batallar, tiene que sufrir, tiene que subir a la trinchera y correr y sudar y todo. Pero aquí los resultados son palpables, porque un tipo que viene de fuera a hacer lo que nunca se debió haber permitido ni por el gobierno, ni por las centrales, ni organizaciones, porque yo digo, pues ¿cómo puede venir alguien y querer hacer lo que le dé su regalada gana, pues donde no es? Si yo tengo un organismo como la CTM, pues ¿sabes qué? La revolución se va haciendo despacito hasta llegar a la huelga, que es algo que va a beneficiar, porque en eso de pelear un derecho se obtiene una respuesta. Y eso es algo que sabemos que el gobernador tiene que actuar, porque no puede dañar a su pueblo, no puede manchar la imagen como gobernador, empezando su gestión. Todas esas personas que tiene a su alrededor, sabemos de qué partido vienen, sabemos cómo fue que los jaló, y muchos de ellos tienen cola que le pisen, y no nos podemos esconder. Pero lo cierto es que, por ejemplo, los camiones, sale la Claudia Pavlovich y casi la mayoría ya no traen placas, si se han dado cuenta. Y eso afecta también a los concesionarios, a las centrales, al mismo gobierno, porque el municipio está dejando de adquirir un peso, pues para decir, ahí está, cóbrele todo a todos los camiones, sean los de Citusa, de lo que sean, para que tengan un recurso que beneficie. ¿Y qué será? Pues las calles es lo que hace pedazo los transportes, los carros de nosotros. ¿Qué pasó cuando íbamos pasando allá? ¡Hijo! Topes en la cabeza, y era un desastre. Y haciendo recorridos por otros municipios que tienen bien definido su política económica, porque se ve el avance que hay, pues. ¿Y por qué Hermosillo no? Pues es la capital, pues aquí. ¿Cómo podemos cambiarlo eso, pues? Muy bien, maestro. Pues ahí está planteado el problema, ingeniero. Lo que vemos es un abuso denunciado por el líder. Pues un abuso evidente, ¿no? De parte del concesionario mayoritario, que pues prácticamente explota a los trabajadores a cambio de un sueldo muy raquítico, no respeta las horas extras, despide, o sea, es represión al trabajador, lo despide. Yo no sé, le dejaría la siguiente pregunta al ingeniero en este sentido antes de formular una yo. Adelante. ¿Ibas a contestarle, Javier, a compañero Estrella? Sí, yo creo que
Me pareció muy atinado lo que mencionabas de lo que para el gobernador implica esta oportunidad de poder conciliar intereses de una parte y la otra. Nosotros no pedimos moños en esto. Cuando menos lo básico, a ver, la jornada mínima, el tiempo extra, si no es pagar así exactamente, dales un bono, pues, de compensación, algo. Sí, escucha las partes. En el caso de los trabajadores que están en la calle, reinstálalos. Acá tienes una enorme rotación, se te va mucha gente, mételos ahí y busca un ambiente de equilibrio. No se trata de abusar, no, tenemos la fuerza del sindicato. No, vamos siendo prudentes de ambas partes, pero no podemos admitir un abuso, un atropello de parte de ¿cómo se llama?, de este concesionario, de este suertudo, entre comillas, concesionarios que viene de fuera y que abusa y atropella los derechos de la gente. Ojalá hubiese sido alguien de aquí de Sonora. Si le damos vuelta a la historia, cuando estaba Ocaña, cuando estaba el propio López Nogales o Beltrones, no había estos problemas porque el gobierno no les tenía que dar ni un 5. Vivían del boleto de entrada, de subida de pasajero. El problema empezó prácticamente con Padres, con ese subsidio que se enredó en el gobierno también anterior, y finalmente el gobierno propició el problema porque esos 8 millones no se los daba queriéndose apropiar del servicio. Ya lo lograron. Fíjate cómo te explicas que sube de 8 millones y medio que pagaba el gobierno al mes a 45, de 260,000 a 3 millones. Pues hay negocio, seguramente debe haber por ahí tubitos de retorno. ¿Qué es lo que te explica? ¿Quién ha provocado este problema? El gobierno. ¿Quién lo debe de resolver ahorita? Es el gobierno. La corrupción. Pues este gobierno, que yo espero que se aleje de la corrupción, debe buscar un equilibrio sano y generar condiciones dignas de trabajo que cuiden la salud del trabajador y de los usuarios. No pedimos más, pero no podemos aceptar menos. Bien, adelante, ingeniero. Bueno, Javier, haciendo una breve recuento, una breve historia. Por ejemplo, me recuerdo, apenas en el 2006 hubo problemas muy fuertes, muchas fricciones de los integrantes o afiliados a la CTM, los trabajadores, cuando BURS implantó pues un fuerte tema de rechazo y sobre todo muy duro para ustedes. Después pasaron el de Padres, que es donde sucedió esto de la corrupción más galopante. Luego se pensaba que ibas a caminar o iban a caminar la CTM por mullidas praderas. No fue así. Con Claudia, incluso independientemente de la diputación local que tú tuviste del 2015 al 18 en su administración, que estuvieron las cosas bien. Después hubo cierta reticencia, fricciones con el secretario de gobierno que fue muy palpable, incluso todavía en la dirección de transporte, con Carlos Morales Buelna. Siguió la corrupción. En este caso, cuando llega Padres, cuando llega Durazo, mi querido Roberto, dijo que él no iba a permitir absolutamente ninguna huelga en su administración. Ya cambiaron los colores de los partidos. Se ve un espíritu de negociación, de concerta negociación de parte de ustedes. Y efectivamente el que pierde es el trabajador, pero también el pueblo. Y pues todos los que son consumidores, ¿no?, en ese renglón del transporte. Sin embargo, ahorita dijiste algo muy importante, que pues habías estado en los gobiernos anteriores negociando con el garrote, porque pues de una otra manera, o el gobierno negociando con la central, con el garrote. La pregunta sería, ¿cómo van a negociar ustedes con Alfonso Durazo después de esa premisa en la que él pues le está tirando que no haya absolutamente 0 huelgas de transporte o 0 huelgas en el estado de Sonora? Yo creo que la expresión del gobernador Durazo de tratar de evitar huelgas en el sentido de propiciar paz y tranquilidad laboral, armonía entre los sectores, es algo que nosotros vemos bien, siempre y cuando haya una justa negociación que atienda las demandas sentidas de los trabajadores. El derecho a huelga es un derecho constitucional y no podemos renunciar a él. Y el gobierno está obligado a respetar el derecho constitucional a la huelga, pero sí, en este caso, obviamente que hay otro derecho que se puede afectar, que es el derecho de la ciudadanía, de los usuarios.
pero huelgas ha habido en líneas aéreas, ustedes saben, en Francia, en Estados Unidos, en el metro de París, en muchas partes. Aquí la clave está en que el gobierno logre acuerdos y nosotros tenemos toda la disposición, pero si van a privilegiar a un empresario tosudo que no quiere entender, no quiere respetar la ley, pues entonces estaremos en la selva, yo creo. Yo creo que el gobierno debe de demostrar legalidad y respeto por la ley y la justicia. Oye, Javier, durante muchos años en México, pues hablar de la CTM era hablar de un sector muy poderoso, muy poderoso. Recuerdo que la frasecita era se le teme, ¿no? A la CTM. La fuerza de don Fidel Velázquez en aquellos años era tal que hasta, si tú quieres coloquialmente, pero se le pedía su anuencia para las candidaturas presidenciales. La última fue la de Donaldo, que me tocó, Donaldo Colosio, que se difundió mucho, ¿no? Pero eso nos hablaba de un sindicalismo muy fuerte, muy pujante que establecía condiciones y tenía mucha capacidad de movilización y de presión. Y que bueno, de alguna manera esto se reflejaba en el beneficio de los ingresos, salarios y prestaciones de los trabajadores. Sin embargo, no se ve eso. Ya como que hay una baja de nivel de fuerza. No sé, ni siquiera me acuerdo quién es el dirigente nacional de la CTM. Entonces, el asunto es que hay una disminución muy fuerte en cuanto a la capacidad de movilización. Ajá, y por supuesto, pues esto repercute en los propios trabajadores. ¿Qué le falta a la CTM, Javier? Porque, por ejemplo, también en el sector de las maquiladoras, que es clave en la generación de empleos, nosotros tenemos que hay ingresos pues muy mínimos, ¿no? Son básicos, y que también hay presiones todavía para fortalecer el discurso de la productividad, y ya no el discurso, sino en hechos, la productividad, pero esa productividad no se refleja en mayores ingresos del trabajador. Lo he escuchado, quisiera que me lo aclararas, que en el caso de las maquiladoras al parecer existe la intención de poner el semáforo. El semáforo, para los que no lo conocen, es en esa cadena de producción que se establece en las maquiladoras. El semáforo señalaría cuando está en verde, así es, cuando está en verde la producción se está manejando con un ritmo adecuado. Cuando está en amarillo cambia, y por supuesto esto lo maneja la empresa, hay algo que se está debilitando en la cadena de la producción. Y cuando esté en rojo, ingeniero, haga de cuenta que estamos produciendo aquí, el rojo se le va a dirigir a usted. Y le van a decir, por la culpa de aquel, miren, no estamos alcanzando los niveles de productividad. Y eso es un acoso brutal laboral. Eso parece que estamos a punto de regresar a la época del esclavismo. Hasta ahorita no conocemos esa modalidad, esa práctica, ojalá que no suceda. Hasta ahorita, conocemos aquí en Sonora, no se conoce. Si acaso te enteras tú de alguna situación así, te agradezco que me lo digas porque no lo podemos permitir. Yo tengo entendido que por ahí va, que no tarda. Si va esa la intención, pues no lo podemos permitir de ninguna manera. Tú hiciste un planteamiento muy interesante. ¿Qué ha pasado con el movimiento obrero y con la CTM? Mira, les digo así rápidamente. La CTM se forma en 1936 en el gobierno de Cárdenas. Lázaro Cárdenas agrupa en CTM prácticamente a todos los trabajadores del país, y con un éxito enorme. Los primeros dirigentes de la CTM eran de izquierda, pero Lombardo Toledano era un hombre de idea comunista, y Jacinto López en Sonora igual. Entonces eran de izquierda radical. En una etapa que duró desde los 34 pues hasta el 80 de desarrollo estabilizador en el marco del nacionalismo revolucionario. El mismo gobierno auspiciaba al sindicalismo, lo apoyaba para que creciera, y en ese entonces teníamos una enorme fuerza, una fuerza brutal.
teníamos, fíjate, de 64 senadores que había en el país, llegamos a tener 18. Fíjate la proporción. Ahorita hay 128 y tenemos uno. Hay el doble y tenemos uno. De 300 diputados que había antes, llegamos a tener 56, 58. De 300. Ahorita de 500 tenemos uno. O sea, como CTM. Entonces estamos en la calle. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto se debe al modelo neoliberal que se implementó, donde se privilegia a la gran empresa, a la gran inversión, y todo lo que huela a social, ejidos, cooperativas, sindicatos, al rincón de los olvidados. Entonces, se supone que ahora con Morena debiera regresarse un poco a esa estrategia social, pero ya está ahorita una serie de situaciones difíciles en materia político-partidista que complican las cosas. Yo en lo personal creo que este gobierno tiene matices importantes de apoyo al sector laboral. Sin embargo, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, entre otras cosas importantes, han reducido intereses de Infonavit, de Fonacot. Sin embargo, en el caso de Infonavit quitaron el subsidio y ahorita no encuentras vivienda nueva. Para un trabajador de maquila no hay ni una posibilidad porque no se fabrica. Hay una palabra clave, Javier: la democracia. La democracia, yo creo que si los sindicatos no se democratizan, para allá voy. No va a haber. Para allá voy, verás. Es que es muy, muy atinado lo que planteas. Nomás te voy a decir en qué nos ha ido bien y mal. Nos ha ido bien en una cosa, mal en esto de que no hay vivienda y ya la gente se va por vivienda usada y se acabó también. Entonces ahorita está en una severa crisis. El presidente dice, a ver, que construyan en su propio terreno. Pero si a un trabajador le das 350,000 pesos para que construya su casa, hace la quinceañera de su hija, le paga Coppel y a FAMSA y ya no hubo, cómo sacar esa casa adelante. Es un problema serio. Ahí la está regando un poco la idea del presidente. Y por el lado del Seguro Social estamos en el peor de los mundos. El Seguro Social está peor que nunca ahorita. ¿Por qué? Porque con el nuevo régimen de pensiones y jubilaciones, desde 2008 para acá los médicos ya no se quedan en el seguro, no tienen esperanza. Antes se jubilaban con el 100% de su salario, que era una jubilación dinámica, cada año aumentaba con los incrementos del contrato colectivo, y ahorita se van a la Afore con el 30%. Entonces, los médicos ya no les gusta trabajar en el IMSS y nos estamos quedando sin médicos. Ahora bien, tú decías ahorita la reforma laboral. Yo le doy la bienvenida. Me parece extraordinario para el sindicalismo auténtico, porque ahora sí van a quedar vivos los sindicatos de a de veras. Preferible ser pocos de veras y no muchos de mentiritas. Entonces, con este proceso de legitimación van a ser los que sobrevivan los sindicatos democráticos. Con la constancia de representatividad, no va a haber simulación ni posibilidad de que anden líderes extorsionando, sino que van a ser líderes que tengan representatividad en la base. Esto es muy bueno, la reforma yo la aplaudo. Viene un nuevo sistema de la justicia en manos del Poder Judicial ahora. Tengo mis dudas ahí porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial y no hay sensibilidad social. Entonces, ahí podemos tener algunos problemas. Creo que el mundo ha cambiado vertiginosamente, cosas buenas, cosas malas, y es un proceso donde ahora nos va a arropar una inflación que ustedes ya la ven venir, 6.5 ahorita, hubo un incremento, que va a pegar muy duro y vamos a cerrar y vamos a tener un enero en revisiones muy complejo. Entonces, sí, las cosas no están fáciles, pero la lucha tendrá que seguir. Nosotros estamos puestísimos para seguirla. Aunque en condiciones ya diferentes, un poco más débiles, como sindicato, ¿no? Sí, porque déjame decirte que la CTM de Sonora, el otro día que nos visitaba el gobernador, decía, estoy con la mejor CTM del país. Nosotros agradecemos su expresión. Quizá no sea necesariamente la mejor, sí una de las mejores, pero el problema no es la CTM de Sonora, el problema es el Movimiento Obrero Nacional. El Congreso del Trabajo se quedó hecho con un cascarón, y el resto de organizaciones, o sea, la ONT, etcétera, están sumamente, yo diría, dormidos ahorita. Entonces hay una inacción, una situación tan difícil en el movimiento obrero que yo no me la puedo explicar. Y además las nuevas expresiones como CATEM o lo de la CID de Gómez Urrutia son una verdadera caricatura. O sea, la CATEM viene de una tremenda corrupción, y Gómez Urrutia pues es sinónimo de extorsión y de corrupción también, y de abuso
a las empresas y también de explotación a los trabajadores y robo a los mismos. Entonces no es tan sencillo. El escenario de los sindicatos en el país no es nada positivo ni esperanzador. Estamos en una situación difícil. Nosotros hacemos nuestros esfuerzos en Sonora, pero entendemos un entorno nacional complejo y en eso tienes toda la razón. Muy bien, maestro. ¿Alguna intervención? Sí. Está muy sabroso esto. Aquí está muy interesante porque se está hablando de una reforma laboral que ya se inició en otros estados y la han acogido como algo exitoso. Y esto de los cambios que se vienen dando, por ejemplo, en los sindicatos, que ahorita pues lo lanzaron el proyecto a nivel nacional, andan ahorita con la cola entre las patas, porque la democracia se va a dar en esos sindicatos que hay muchos corruptos, hay mucha fuga de dinero, y pon a mi compadre y pon a mi tío porque viene el nacional y el dedazo. Entonces esto se acaba, se hará un voto universal donde el compañero va a decidir por quién, pues aunque sean 10 candidatos, 5, entre los que sean, y antes no era una sola propuesta. Entonces esto va a beneficiar incluso a las organizaciones civiles, que se acabe esto de la impunidad, de andar batallando 100%. Entonces aquí las empresas, comentábamos que hay muchas que no se les ha entregado y que no se les entregará ese 10% de utilidades que la gente está esperanzando en mayo para que se los den. Y un día, en una ocasión, dijo el compañero Javier que daban hasta el 31 de mayo para que entregaran unos recursos de esas utilidades. Y afortunadamente tienen buena vocación, buen sentido de apoyar y de servir cuando son los casos necesarios. Y se ha logrado sacar adelante esas penalidades, esas desastrosidades, esas vergüenzas que hacen esos empresarios de no querer dar lo que los chamacos ya lo lograron. Lo justo. Lo justo. Sí, fíjate que en el tema de las utilidades, históricamente es el 10%. Es más, la Constitución todavía te establece una Comisión Nacional que establece el 10%. Está vigente ahorita. Sin embargo, viene una reforma donde se prohíbe el outsourcing y para compensar a los empresarios de que van a eliminar el outsourcing, les limita las utilidades a prácticamente 3 meses de sueldo como tope, o al promedio de los últimos 3 años en el sector minero. Y esto pegó durísimo en Cananea. Por ejemplo, recientemente nosotros abordamos al presidente de la República y dijimos, oiga, ¿qué pasa? Están en jauja ahorita los empresarios mineros por el aumento del cobre y el promedio de los últimos 3 años va a quedar el año que entra abajo del 10%. Pero y no podemos permitir. ¿Quién determina el monto de la utilidad? La Comisión Nacional de Reparto de Utilidades se reúne cada 10 años. Hace apenas 2 años se reunió y estableció el 10%, pero los diputados... No, yo me refiero al cálculo de la utilidad de la empresa. Eso se hace en la declaración misma de la empresa. Hay una declaración anual. ¿Qué es? Dice, obtuve de utilidades, no sé, 10 millones, debo de repartir 1 millón entre los Nadie le trabajadores. revisa sus libros. Sí, la Secretaría de Hacienda lo debe de hacer, pero es jugarle a la ilusión. Ahí generalmente viene un auditor, lo llevan a comer a determinado lugar, se va con un maletín de carne y de camarones o de billetes y se acabó. Es lo típico. Yo me acuerdo hace 25 años que hicimos muchas protestas y eventualmente las hacemos, pero no terminan en nada. O sea, en nuestro país las cosas todavía... Y de los 50 millones de utilidades que ganó 10 nada más, y con eso se saca el 10%. Déjame decirte que no. El problema de la simulación y el maquillaje es tremendo. O sea, las empresas trabajan y las utilidades son 0. Entonces tú presentas una inconformidad, va el auditor y te dicen, ¿sabes qué? Se baja el 0 y no toca. Ya checamos y efectivamente no hubo. Oye, pero compraron un carro nuevo todos los patrones, sí, pero entiende que no se puede. Y entonces es un problema. Entonces hemos llegado al extremo, en las maquilas sobre todo, de decir, a ver, vamos a negociar, pues, dales 1, 2, 3 meses de utilidades. Pero no es fácil, porque aquí esta reforma te puso hasta un tope de 3. Eso no quiere decir que te van a dar 3. Y el presidente en la mañanera dijo, les van a dar, no es cierto.
Si en las maquilas les dan 2 semanas, les van a seguir dando 2 semanas. De 2 a 4, dijo. Es un No, abuso. No, sí, es terrible. Es un abuso. Ingeniero, adelante. Bueno, mi querido Javier, ya prácticamente para cerrar, Gracias, Fernando. pues al margen de la corrupción rampante de gobiernos anteriores, aparte de que el actual gobernador dijo que no iba a permitir pues huelgas de ninguna naturaleza en el estado, y aparte pues de esa competencia, digamos, no sé cómo llamarla, de Napo, la Catén, me dijiste, ¿no? Pues tendrás que sacar lo mejor como jerarca todavía en la CTM, independientemente de que hemos visto que la cantidad de afiliados ha descendido dramáticamente. No sé, ese punto sí me gustaría que me dijeras por qué ha pasado eso, pero sobre todo, ver con quién vas a negociar del gobierno actual para que las condiciones de los trabajadores, pues cuando menos se emparejen, hay un equilibrio ahí, ¿verdad? Esa sería la pregunta. Mira, de mi parte. la primera pregunta que yo te haría, más bien aclaración, es lo que afirmas de que el gobernador declaró que no iba a permitir huelgas en el estado. Yo no recuerdo esa declaración. ¿Dónde la hizo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues ahí en un video lo voy a pasar, pero fue en ese tenor. Y aprovecho y te digo, también suspicazmente, de una manera muy percepcional, me he dado cuenta de que se han vertido, como en muchas ocasiones, amenacillas veladas así para la actitud, la acción, el accionar de una central que va en pos de los derechos de los trabajadores. Pues yo en el punto de vista muy personal me he podido dar cuenta de esa naturaleza de acciones. Yo tuve con él una larga plática ya como gobernador electo y él me sostuvo el respeto absoluto al derecho de los trabajadores. Lo dijo recientemente en la propia CTM en un evento de un congreso estatal, pero aparte es lo que establece la ley. Entonces, tan es así que en este caso concreto de la huelga de transporte urbano, todavía en la audiencia de este lunes se llevó en condiciones totalmente correctas, mientras que el gobierno anterior dejaba el cuchillo en el aire diciendo la Junta va a resolver. En esta ocasión resolvió decretando que la empresa no tenía razón en sus argumentos y que el sindicato sí los tenía para acreditar su representación. Vamos bien, hasta ahorita legalmente yo no me puedo quejar de nada y estamos platicando. Hoy platiqué con el secretario de gobierno, ayer con el de SIDUR, mañana es probable que veamos al señor gobernador y yo confío en su vocación democrática de justicia social y aquí lo que falta es desde luego la capacidad para construir acuerdos que creo que la tiene él y con voluntad política esto se resuelve. Entonces yo creo, insisto, que las cosas pues se pueden sacar bien. Es una posibilidad de demostrar una cosa o la otra. Yo creo que él no quisiera, a mí me lo pidió Javier, y yo te pido que nos ayudes a que haya estabilidad y armonía para que haya más inversiones. Y yo encantado de la vida le he dicho que sí, pero que le pido también la intervención oportuna de las autoridades para construir acuerdos y evitar injusticias. Y me lo aceptó también. Tu pregunta, ¿cuáles han sido mis interlocutores con el gobierno? Yo he hablado con el secretario Álvaro Bracamontes en varias ocasiones, hay un subsecretario, Guillermo Díaz, con el que también he hablado, la secretaria del Trabajo, que es Olga Vida Grijalva, una finísima persona que tiene a un equipo importante de apoyo y desde luego a la directora de transporte, lo mismo al secretario de SIDUR, entre otros funcionarios. Yo creo que es gente buena en este gobierno. Sí, obviamente tienen que aprender rápido muchas de las cosas que suceden en el mundo laboral, pero nosotros tenemos la mejor disponibilidad de poder contribuir para que haya condiciones de justicia, siempre con respeto a la ley y al derecho de los trabajadores. Hay un comentario que quisiera también finalmente. Bueno, no un comentario, sino una orientación como pregunta, ¿no? Lo que yo percibo, se percibe en la interpretación de los medios también, esa es una obviedad para empezar, una obviedad de que el gobierno de la República, desde el neoliberalismo hacia Andrés Manuel López Obrador hacia acá, pues hay un abandono del viejo corporativismo que sostenía al Estado y que sostenía las figuras políticas del país. Es cierto, se ha minado el corporativismo y en su lugar han quedado las negociaciones o arreglos individuales, porque el Estado
y más lo vemos ahorita, se ha convertido en el gestor de la sociedad, no ocupa las corporaciones. Parece claro eso, ¿no? Sin embargo, es muy obvio que los trabajadores, los gremios, pues siguen necesitando a sus sindicatos y a sus agrupaciones como algo natural para la defensa de sus intereses. Yo me pregunto, y te lo pregunto por supuesto, si acaso en la CTM, que también tiene universidades, que también tiene orientaciones en el estudio del movimiento obrero, si acaso no proyectan también modificar su actuación ante estos ajustes que se viven en el país. Y yo te lo dejaría en una pregunta muy sencilla. Si acaso esto que se analiza no les está indicando que es tiempo de endurecer posiciones o negociar. Y yo lo dejaría para ver el arreglo que se va a hacer de aquí para el lunes, y yo vería a la CTM cuál es el perfil que está dibujando la CTM en Sonora con este conflicto que se vive actualmente, y que me va a dar pie para interpretar pues cuál es el camino pues que finalmente han escogido después de estudiar ese desarrollo del movimiento obrero que los ha llevado, por lo menos hasta ahorita, a una situación de debilidad cada vez menor. Cuando se da el cambio del sistema político mexicano y se orientan los gobiernos, antes había un péndulo pues, en nuestro país. El mismo PRI era a veces de izquierda, de centro, de derecha. Así es. De repente ese péndulo se descompuso a partir del 82, se convirtieron en gobiernos de derecha. Luego Salinas fue más de derecha, y luego Zedillo más, y luego se vino el PAN, y luego pareciera que Peña Nieto rebasó al PAN hacia la extrema derecha. Sí. Llegó un tiempo a decir Beltrones en una declaración al País de España que el PRI debía desdoblarse a la izquierda. Y yo le pregunté, oiga, licenciado, ¿y qué pasó? ¿No vio al presidente? Sí, me dijo, comimos, y me dijo que no, que el PRI debía desdoblarse a la derecha. O sea, así estaban de acuerdo, ¿te imaginas? Uno con una visión y otro con la otra. ¿A dónde voy con esta expresión? Nosotros, dentro del movimiento obrero, con estos gobiernos de derecha, en lugar de que a nivel nacional el movimiento creciera, el movimiento obrero se acreditara su fuerza y su combatividad, al contrario, se agachó más y se apagó. Aquí en Sonora nosotros hemos tratado de ser prudentes. Con el gobierno anterior tuvimos muchísimos problemas. Fue un gobierno de frivolidad, de corrupción, de amaciato con los grupos económicos, repartió el poder a caciques regionales, fue terrible. Todo eso se lo platiqué yo al gobernador Durazo. Me dijo, Javier, eso ya no va a pasar. Y bueno, es lo que yo confío y creo en él. Pero de eso a nosotros tener una actitud de confrontación y yo ahorita creo que tenemos que contribuir, buscar una negociación con mucha inteligencia para no generar mayores conflictos. Hay regiones como las del sur de Sonora, particularmente Obregón, donde urge el empleo. Sí. Está peor que nunca, sí, ahorita, y todo el sur de Sonora, Guatabampo está peor que nunca, y así te vas. Entonces, no solo es Hermosillo le está yendo bien en generación de empleo, pero el sur de Sonora no, Agua Prieta está en serios problemas. Entonces, hay problemas graves, y siento que con este gobierno tenemos que afinar la maquinaria para ponernos de acuerdo, porque tenemos que trabajar en conjunto, nosotros propiciando que haya más inversión y mejores empleos, pero también evitando injusticias, y por otro lado un gobierno que genere esos equilibrios. La clave está en el equilibrio y en la voluntad política para avanzar como Estado. ¿Te propones ser un aliado del gobierno? Un aliado responsable, no, okay, un aliado con compromisos de justicia y de equilibrio, no un entregado, que es muy distinto. Un aliado responsable. Así ¿verdad? Así es. Muy bien. Última intervención, maestro, para retirarnos ya. Sí, hablamos de los políticos que siempre van a estar atentos a las peticiones de todos, no de un organismo, de un sindicato, en general. Pero sí debemos de reconocer lo que dice el compañero, que sí hay políticos nobles,
políticos sanos. Y esos son los que se deben de cuidar. Porque pues los otros los van a corromper. Porque el dinero corrompe. Y no hay variaciones ahí, sino se define el rumbo de los logros. Hablar de la CTM es toda una leyenda, toda una película, toda una historia, por sus más de 80 años que tiene de existencia. Además, fue muy glorificada porque nace el 24 de febrero. Sí. Y el compañero dijo en 1936, y son muchos años de logro, de conquistas. Y quien puede refutar los éxitos y los logros, puede que tenga un poquito de error. También los han tenido, pero los han enmendado, pues han logrado más beneficios para el pueblo. Imagínense, pensemos que no hubiese sindicatos, que no hubiese organizaciones. ¿Cómo nos tendría el gobierno actual en estos momentos? Muy bien, Javier, ¿un comentario final? No, finalmente agradecerles el espacio. Este próximo viernes, ya pasado mañana, tenemos un congreso de la CTM en Hermosillo. Este tema de transporte va a ser clave en ese congreso. Se va a generar una enorme solidaridad. Vamos a tener la presencia ahí de funcionarios de gobierno estatal, municipal y federal. Y bueno, la lucha continúa. Nosotros hemos crecido mucho como CTM en Sonora. Tenemos alrededor de 130,000 afiliados incursionados en el sector minero, donde no teníamos presencia. Estamos en la industria automotriz, aeroespacial, maquiladora, industria en general, y eso nos compromete, pero también nos obliga a luchar por causas como hoy estuvimos con la delegada del Seguro Social en una reunión como de 3 horas buscando solución a los problemas. No es fácil, ya ahorita la pandemia ha cedido y hay condiciones para seguir, pues para recuperar mucho de lo que se ha perdido. Económicamente está la cosa muy difícil, anímicamente hay mucho problema derivado de la pandemia, diríamos, de depresión social. Entonces necesitamos renovar ánimo, buscar armonía, equilibrios, y esto se hace con diálogo, con voluntad política de todos, y la CTM aporta su mejor esfuerzo para lograrlo. Muy bien. Ingeniero. Pues agradecerle a Javier su presencia, Javier. Y pues aquí está tu casa para recepcionar todo lo que es información. Esperamos verte por aquí cuando menos con una capsulita para ver cuáles fueron las negociaciones y a qué punto y acuerdos se llegaron. Con mucho gusto, cuantas veces me inviten aquí, me van a tener con mucho Claro que gusto. sí. Y bueno, en el momento, antes de terminar, en el momento de mencionar Javier, el dirigente que tiene 130,000 afiliados, la CTM en Sonora, pues recordé el dato del licenciado Fernando Barragán, que es el productor del programa, donde nos dice que efectivamente hemos llegado al día a 130,000 impresiones en este programa que estamos trabajando nosotros. Y bueno, hay que estar muy atentos en el desarrollo de la CTM, que si bien es cierto, el corporativismo en el país ha perdido mucha influencia política, lo cierto es que se trata de los intereses de los trabajadores, de los intereses de los obreros, y habrá que ver el perfil que va adquiriendo la CTM. Pues sin duda nos congratulamos de que en Sonora haya una alianza responsable para atraer la inversión y la generación de empleos. Creo que no nos podemos quejar, hay cierta estabilidad que lo está permitiendo y esperamos que las negociaciones también lleguen a buen puerto. Gracias a ustedes. Este es el final de este programa. Gracias.